Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Cine Mexicano, su historia. En esta ocasión vamos a platicar sobre una de las parejas que el público mexicano encumbró, particularmente a partir de las cintas que realizó con Emilio Fernández. Vamos a platicar sobre Dolores del Río y Pedro Armendáriz en las películas del Indio Fernández. Acompáñenos. Al iniciar la década de los años 40, empieza una gran cantidad de películas que van a distinguir mucho al cine mexicano. Si quisiéramos platicar sobre temas, estrellas o películas específicas de los años 40, nos veríamos en un gran problema porque existe una gama amplísima que nos llevarían muchísimas horas de plática y realmente no terminaríamos. El primer lustro de los años 40 está marcando perfectamente el establecimiento de la industria del cine mexicano dentro de este esquema del sistema de estrellas, pero también de las películas refulgentes. En esta línea nos llega desde Hollywood alguien que fue una de las grandes estrellas del cine de Hollywood en la época del cine mudo y al principio del cine sonoro. Estoy hablando de Dolores del Río. Dolores del Río había entregado una cantidad de películas que se convierten en inolvidables y que forman parte de la historia del cine mundial. Desde la época del cine mudo, ella ya había entregado muchísimas películas y era la gran estrella de Hollywood. Recordamos que en el paso del cine mudo al cine sonoro, realizó una película muy importante que fue Evangelina, una película que tiene grandes elementos de producción que incluso permitieron que se hiciera el traslado al cine sonoro incorporándole música. Una vez que está el cine sonoro, la vamos a recordar en otras películas, entre ellas Ave del Paraíso, que es una de las películas que más le recuerda a la gente. Pero también tendríamos que reconocer que la gran época de Dolores del Río en el cine de Hollywood empezaba a alejarse. Y es así como a principios de la década de los años 40 llega a México Dolores del Río y se convierte en protagonista de una película que inmediatamente tuvo un gran éxito de público, la película Flor Silvestre. En esta película su galán fue Pedro Armendáriz. Pedro Armendáriz también tenía ya muchos años trabajando para el cine mexicano. Ya había participado en una gran cantidad de películas, de las cuales algunas le estaban dando ya un reconocimiento entre el público espectador de las salas cinematográficas, y esto permitió que dos estrellas estuvieran ya incorporadas protagonizando una película del Indio Fernández. El Indio Fernández, por su parte, también tenía mucho camino recorrido. Emilio Fernández había participado ya en varias películas como actor. Lo recordamos, por ejemplo, bailando Jarabe Tapatío en la película Allá en el Rancho Grande. También hemos de recordarlo en cintas como Los de Abajo, que fue pensada como una gran producción en aquellos años 30. Lo vamos a encontrar como uno de los villanos en cintas de comedias rancheras de charros justicieros, como es el caso del Charro Negro y también en El Zorro de Jalisco. Emilio Fernández había estado en Hollywood durante mucho tiempo y su gran ideal era convertirse en director cinematográfico. Empieza a hacer películas y lo tenemos en La Isla de la Pasión, ya dirigiendo cintas, pero no se ha dado la gran obra del Indio Fernández. Esta obra se va a dar a partir de los años 40, cuando nos encontramos con Flor Silvestre. Entonces, hablar del éxito de esta pareja, Dolores del Río, Pedro Armendáriz, unidos a Emilio Fernández, nos obliga también a pensar en otros personajes que están participando para poder lograr ese gran éxito. Y hemos de pensar particularmente en un guionista, como es Mauricio Magdaleno, y en un fotógrafo, como es el caso de Gabriel Figueroa. Así, estamos asistiendo a una gran película.
Emilio Fernández tenía también un sentido nacionalista muy acendrado. Entonces el cine que iba a estar dirigiendo Emilio Fernández no iba a ser cualquier película. Ya desde sus primeras películas nos estaba dando la tónica de cuáles eran los temas que a él le interesaba trabajar. Temas que tuvieran que ver con México, que tuvieran que ver con la mexicanidad. Y es que Emilio Fernández creció en ese mundo, en esa atmósfera en la que se estaba luchando por establecer una identidad nacional. Es justamente estos lineamientos de identidad nacional, sobre todo los que se dieron durante el cardenismo, con los cuales Emilio Fernández va a empezar a construir su obra cinematográfica. No en balde, su gran obra cinematográfica se va a dar en la década de los 40, cuando todavía se tienen algunos elementos, algunos resquicios de ese idealismo nacionalista del que nos estaban hablando en el periodo de Lázaro Cárdenas. Emilio Fernández entonces está tomando una historia que en sí es contradictoria con los ideales del Indio Fernández. Es la película Flor Silvestre. ¿Y por qué vamos a decir que es contradictoria? Porque el autor del argumento es Fernando Robles. Y Fernando Robles no participaba de esos ideales del México revolucionario. En Flor Silvestre nosotros encontramos que están ciertos resquicios de esa antirreforma agraria del argumento original de Fernando Robles. Sin embargo, con la participación de otros bastante comprometidos con esta línea que llevaba este México, llamémosle revolucionario, como era el caso del fotógrafo Gabriel Figueroa, del guionista Mauricio Magdaleno y sobre todo del director Emilio Fernández, se salvaron todos esos escollos de elementos reaccionarios que tenía el argumento original y entonces se nos está dando una historia que a todas luces abre con gran fuerza todo el México que Emilio Fernández quería comentarnos, ese México que Emilio Fernández quería mostrar a través de su cine. Incluso que está hablando de lo que se perdió y eso está a cargo de Dolores del Río ya en su vejez. Y después de esa introducción vamos a pasar a la historia en la que vamos a ver esos amores y esos enfrentamientos por cuestiones de tierra de los que van a hacer de Flor Silvestre una película inolvidable. Son más las películas en las que Dolores del Río y Pedro Armendáriz trabajaron juntos bajo las órdenes de Emilio Fernández y con el apoyo de Mauricio Magdaleno en el guión y de Gabriel Figueroa en la fotografía. Y sobre ellas vamos a hablar a continuación.